Seguro que en cuanto os cuente la sinopsis de la peli que estáis viendo en pantalla, se os venga rápidamente a la cabeza otra de la que ya hemos hablado en el canal, Last Shift. Así es, nos encontramos en una comisaría de nuevo donde algo malo les espera a los protagonistas. Let Us Pray, al igual que en la citada anteriormente, comienza con una poli novata en su primer día de curro en un turno nocturno. Pero aquí todo va a empezar a ponerse raro cuando llega un detenido extraño, un personaje impredecible y del que no sabemos de qué palo va. Una vez encerrado en las celdas, poco a poco empiezan a suceder cosas alrededor, tanto con los polis como con el resto de los presos. Hay algo demoníaco en él que va a convertir esa noche en la peor pesadilla posible. Un entretenido viaje sin escapatoria muy funcional, de duración perfecta y donde el miedo acaba desatando un violento y macabro festival. La producción irlandesa es un divertido ejercicio enormemente disfrutable. El tema de las casas encantadas es un clásico del género y por lo tanto también del canal, y una bastante interesante, con un enfoque algo diferente y de origen nórdico, pasó bastante desapercibida y tiene los suficientes elementos bien construidos para ser una opción a tener en cuenta. Andrasidan, The Evil Next Door o En la casa de al lado, que se llamó por aquí, una producción sueca que a base de recoger varios estereotipos y clichés de películas del rollo, es el lugar maldito con demonio y entidad maligna que hace sudar a los protagonistas con sus consecuentes escenas y movidas que no sabemos de memoria, consigue que pasemos un buen rato con buena realización, buenas escenas, buen misterio y unos jumpscares bien logrados, de los que hacen saltar del sofá. La disfrutaréis si os mola el tema en cuestión y las pelis de presencias demoníacas. Un niño con amigo imaginario de turbio origen y peor desarrollo. Lo dicho, genérica, sí, pero bastante disfrutable. La versión del monstruo de Frankenstein que a lo mejor nunca habíais visto. Una actualización de la mítica criatura creada por Mary Shelley llevada hasta nuestros días con resultados simplemente aterradores. Depraved es una pequeña película estadounidense de 2019 que nos lleva tras los pasos de un cirujano y su creación, una especie de humanoide formado a partir de pedazos de diferentes cadáveres. Obviamente, cuando esta especie de experimento comienza a tomar conciencia de sí mismo, de lo que es, lo que puede llegar a ser y de todas las lecturas éticas que suceden a medida que el metraje avanza, comienza a volverse cada vez más peligroso y tomando un tono de inquietud como el que podemos esperar. Interesante relato que retoma los patrones de la mítica criatura del moderno Prometeo y que se agradece por dar una bocanada de aire fresco al género dentro de sus posibilidades. Una de esas cintas que por ambientación, historia y giros de guión la tenéis que ver una vez por lo menos. Maleficio, An American Haunting, nos traslada hasta principios del siglo XIX, donde una familia comienza a presenciar y a sentir fenómenos extraños. Lo que al principio son ruidos y pequeños poltergeist tornan a algo aún más tenebroso cuando al parecer el espíritu responsable tras estas manifestaciones se vuelve agresivo y comienza a atacar a la hija de la familia. Los episodios son cada vez más graves y más violentos. Pero lo que esconde este oscuro relato y la realidad de todo lo que vemos va a ser mucho más terrorífico de lo que puede parecer. Una cinta que sabe sumergirnos gracias a su trabajo de escenografía de la época en la que transcurre todo y que cuenta con un alto ritmo y logrado argumento que no cesa de picarnos con su curiosidad. Sustos, posesiones y un gran final. Maleficio. Un lugar desconocido lleno de gente extraña, rituales vudú y un protagonista secuestrado e inmovilizado que no puede escapar de allí y al que la oscuridad le cerca cada vez más. Spell es una escondida propuesta en la que una familia, tras un accidente de avión, sufre algo peor que la muerte. El padre, en este caso, el personaje principal, aparece en una habitación donde, a primera instancia, un grupo de habitantes del pueblo en el que ha caído le están asistiendo y curando. Pero nadie le dice dónde están sus hijos ni su mujer, no le dejan apenas salir de la habitación y algo no parece ir del todo bien. Cuando empieza a contemplar la existencia de magia negra y ritos antiguos, curiosamente algo le comienza a remover en la memoria. Pero ¿cómo ha llegado hasta ahí y dónde están los demás? Cinta intrigante llena de suspense que parece sacada de un libro de Stephen King, salvando las distancias, claro, y nos tira una empática película donde la sensación de extrañeza aumenta cada vez más. Por cierto, está en Netflix, por si la queréis ver antes de que la quiten. Una recomendación que creo fue demasiado infravalorada y golpeada por la crítica en su día, pero que para mí funciona de manera más que efectiva como cinta de terror.
El efecto Lázaro nos presenta a un grupo de estudiantes que están investigando una forma de lograr traer de nuevo a la vida a los fallecidos. Después de horas y horas de trabajo y de experimentos con animales, logran crear un suero que parece lo consigue. Pero la felicidad no va a durar mucho cuando, tras un accidente en el laboratorio, una de las científicas muere de forma inesperada. Quizás sea hora de probar el suero por primera vez y de manera repentina en un ser humano. Lo que va a suceder y lo que van a desatar no cabe en la pesadilla más cruda. Olivia Wilde, Mark Duplass y Evan Peters protagonizan una locura de alta tensión con un inicio arrollador que poco a poco se va complicando y volviéndose pura oscuridad. Un film que empieza planteando dudas existenciales a diferentes niveles y termina en un festival de sangre y violencia dentro de una instalación donde la muerte espera tras cada esquina. Homenajeando al guialo de los 70 o a las historias llenas de misterio de Darío Argento o Mario Bava, El Editor es una rareza que cabalga entre el terror, el thriller, con un tono ácido e irónico constante que le sienta muy bien, y la trama policíaca más arraigada al término que toma como referencia, ese tipo de largometrajes nacidos en Italia tan característicos tanto por su puesta en escena como por su argumento. Aquí un montador de cine es acusado de haber cometido una serie de crímenes durante el rodaje de algunas películas, y un extravagante investigador intenta arrojar algo de luz y dar con el verdadero culpable. Una sinopsis que no puede parecer demasiado original y, a pesar de no serlo, sí que tiene el suficiente estilo propio y la personalidad para mantener un interés intenso en el espectador, el cual ve como a golpe de gag surrealista, un tono de ensoñación y de alucinógeno desarrollo, la violencia y los litros de sangre esperables, muy bruta en algunas secuencias y con personajes exagerados a más no poder, se da forma a una peculiar producción llena de buenas ideas y llevada a cabo con un gusto especial. Una de las mezclas más extrañas y explosivas de géneros que se han visto en los últimos tiempos, con el terror como uno de ellos, en una propuesta que comienza de una manera que poco tiene que ver con cómo se va a desarrollar. La Bóveda es una rareza que empieza como un thriller de acción con un atraco a un banco, pero que va a tomar unos tintes sobrenaturales y fantasmales con los que no te imaginas al inicio. No os cuento mucho de ella si no la habéis visto, ya que guarda alguna sorpresa, además de giros de guión muy locos. Protagonizada por el camaleónico pero siempre destacable James Franco, The Vault es una valiente demostración de que no todo está inventado en el género, quedando siempre ideas interesantes y sorprendentes. Lejos de ser perfecta, hay que decirlo, presenta un producto muy divertido, vibrante y perturbador a partes iguales, lo cual ya es de elogiar. ¿La habéis visto? Una cinta que tiene en su fotografía y en su atmósfera sus puntos más fuertes, y un diseño de espectros muy potente visualmente, capaces de producir miedo, de querer cerrar los ojos sin necesidad de sustos ni de golpes de sonido. Solo con su ambientación, los huéspedes, The Innkeepers, es capaz de quitar el sueño. Un hotel a punto de cerrar para siempre, 2 empleados que apuran las horas para ello y las últimas visitas que va a recibir. Pero cuando comienzan a ocurrir fenómenos extraños e inexplicables, los 2 protagonistas se verán sumergidos en una oscura pesadilla entre los lúgubres pasillos vacíos del lugar. Cinta muy infravalorada y apartada, dirigida por Ti West, para ver de noche y en soledad. Una película de 2015 que tanto por argumento como por estilo es un continuo homenaje a los 70 y a los 80. Todavía estamos aquí nos retorna a las historias de mansiones encantadas del terror clásico de décadas atrás, donde una familia tendrá que lidiar con la maldición de la nueva casa a la que se ha ido a vivir. Tras el fallecimiento de su hijo en un accidente de tráfico, un matrimonio se muda a un pequeño pueblo en busca de un nuevo comienzo. Lo que no saben es que el lugar en el que se han instalado guarda un secreto que cada 30 años regresa para acabar con la vida de sus inquilinos. Con un estilo visual y una dirección que inevitablemente nos hace viajar a la época dorada del cine de horror, We Are Still Here tienen en su ambientación y en su diseño de fantasmas y espectros sus puntos fuertes, haciendo de estos unos enemigos que consiguen dar verdadero mal rollo y perturbarnos. Junto a una trama que engancha y algunos momentos de gore realmente impactantes, estamos ante una cinta perfecta para tanto los amantes del cine de terror moderno como los del tradicional. Una situación psicológica complicada, una vida que cambia para siempre y un refugio de todo menos ese lugar donde comenzar de cero. Kindred nos habla de cómo Charlotte, una joven embarazada, se ve obligada a regresar a la enorme mansión familiar después del repentino fallecimiento de su novio y futuro padre del bebé, viéndose sin más opción que volver a su casa junto a su madre, donde recuperarse allí del fuerte revés sufrido. Pero los comportamientos que observa, tanto de su progenitora como de su hermano, no son para nada normales. Parece que ocultan algo, vigilándola y dando la sensación de querer algo para nada bueno de ella.
Pero es cierto, es su imaginación, es culpa del shock que aún retumba en su cabeza y la hace no ver las cosas tal y como son. En esa ambigüedad se mueve el grueso del film, en el terror psicológico llevado al terreno del desconocimiento y de la incertidumbre, donde estamos tan perdidos como el personaje principal. Pero el camino es intenso e inquietante. A pesar de no ser perfecta, ni mucho menos, tampoco es que lo pretenda, es una gozada para los fans del gore, la oscuridad y las posesiones. Con una premisa sencilla como un grupo de amigos despertando una entidad demoníaca que va a acabar uno a uno con todos, The Asylum o Exeter nos traslada a una peli de horror adolescente visceral, tanto en sus secuencias como en algunos de sus diálogos. Es divertida y entretenida, toda una locura sin pies ni cabeza que tiene en su escenario principal su punto fuerte. Un asilo abandonado y gris, totalmente en ruinas donde el mal va a ser el protagonista. Viviendo a pulmón de cintas como Evil Dead, el film dirigido por Marcus Nispel, creador del remake de La Matanza de Texas o el de Viernes 13, encuentra aquí una de sus obras más desenfadadas y peculiares. Uno de los temas más terroríficos y del que todos queremos huir cuando nos imaginamos protagonistas de él es sin duda la parálisis del sueño. Uno de los momentos más tenebrosos que podemos vivir y que se retrata de manera muy interesante en Mara. Un crimen sin resolver y una criminóloga que va a comenzar a vivir una pesadilla, nunca mejor dicho. Un demonio que parece, se muestra y ataca a la gente mientras ésta duerme, va a ser el punto de inflexión del caso y del que la protagonista va a terminar viviendo también como víctima. Protagonizada por Olga Kurilenko y con el monstruo más querido del cine de terror, Javier Botet, la primera y única película de Clifton no deja de ser un producto del género que, sin aportar muchas novedades, consigue erizar la piel en más de un momento. Una de esas cintas que se disfrutan sin grandes alardes ni movimientos arriesgados, pero funcionales a la hora de mantener un buen nivel de entretenimiento. Película independiente de lo más interesante, con un argumento que muy pocas veces seguro habéis visto. Life Changer nos presenta a un asesino, pero no al típico asesino que podemos imaginar, sino más bien a una especie de ser metamórfico que va cambiando de cuerpo a su antojo para poder seguir perpetrando crímenes. Todo ello con un trasfondo mucho más profundo que no os voy a desvelar por si aún no la habéis visto. La cinta es la prueba perfecta de que otro tipo de cine de terror es posible cuando se ejecuta a las mil maravillas a pesar de un reducido presupuesto. La peli no decae en ningún momento y mientras seguimos descubriendo cosas, asistimos a todo un show macabro pero con encanto, con un uso del maquillaje espectacular, todo eso añadido a un final de los que quitan el aliento y a una ajustada duración. Life Changer es una opción más que interesante si busquáis un largometraje diferente y muy entretenido. Saltamos atrás en el tiempo para meternos en un thriller sobrenatural con un argumento de los que toca desenredar mientras flipamos con todo lo que va sucediendo y cómo todo va girando. Shelter, o La sombra de los otros, como se tituló en España, junta en pantalla a Julianne Moore y a Jonathan Rhys Meyers, donde una psicóloga va a poner a prueba su escepticismo para intentar comprender a su nuevo paciente. Un joven que parece padecer algún desorden mental o de esquizofrenia en el que muestra personalidad múltiple. Lo que no tiene sentido ninguno, y es donde todo comienza, es cuando esas personalidades resultan ser víctimas de asesinato, que todo apunta a que se manifiestan dentro de él. Largometraje que comienza como producto al más puro estilo de posesiones y va tornando en una potente investigación donde la prota va a sucumbir ante peligros y personajes sacados de una pesadilla. Una aldea perdida en la frontera entre España y Portugal a comienzos del siglo XX, una serie de acontecimientos extraños y unos personajes que se van precipitando a un extremo donde se va perdiendo la visibilidad de la línea que separa la realidad de lo sobrenatural. Cuerpo Abierto es una de las últimas producciones independientes de terror más interesantes e inmersivas hechas aquí. Un relato de folk horror enmascarado con diferentes capas donde un profesor llega a un remoto pueblo a dar clase y con el paso de las semanas va sintiendo como cierta oscuridad se apodera de él, el cual, a pesar de ser un hombre de ciencia y extremadamente poco supersticioso, ve cómo comienza a reinar un aura irracional en los habitantes de la zona y sobre todo en su mente, donde sus creencias comienzan a tambalearse. El debut tras las cámaras de Ángeles Huerta es un mimético viaje donde trasladarse de golpe a su contexto y a su trama, donde el brutal diseño de producción, puesta en escena, fotografía, gusto por el detalle y apartado técnico en general destacan por encima del resto, y donde poco a poco se teje un cuento
elemento de magia, sugestión y ambigüedades que derivan a un final terrorífico lleno de interpretaciones. Unos polis combatiendo contra algo sobrenatural captado con la cámara de vigilancia de sus trajes. Suena guay, ¿no? En resumen rápido, eso es Bodycam, donde Mary J. Blige y Nat Wolff, sí, el de live action de Death Note, protagonizan una nocturna aventura de terror con tintes dramáticos en los que dos compañeros policías, una veterana que se reincorpora al curro después de haber vivido algo terrible y un joven novato se enfrentan a una jornada que va a ser de todo menos normal. Cuando les llega un aviso de que otro policía ha sufrido un brutal ataque sumamente extraño y se acercan a ayudarle y a averiguar qué ha pasado, se encuentran con algo que no tiene demasiado sentido y que se aleja de lo lógico. Una mezcla de géneros que funciona y que puede suponer una bocanada de aire fresco gracias a su argumento y a alguno de los giros que esperan en su avance. Si sois fans de Evil Dead, ya sea la de Sam Raimi del 81 o la de Fede Álvarez de 2013, vais a encontrar aquí un tesoro muy especial. Obviamente lejos de estas, pero sí recogiendo la fórmula de una posesión y un grupo de chavales destinados a pasarlo mal entre sangre y muerte. Wither nos lleva a una cabaña donde un matrimonio se dispone a pasar un fin de semana con un grupo de amigos. Lo que les espera allí es todo lo contrario a diversión, desconexión y paz. Algo se oculta bajo el suelo del lugar, esperando para destruirlo todo. Lo que veis es lo que la película es, una fiesta gore rápida donde la sangre y lo más macabro a niveles visuales se va a abrir ante nosotros de manera visceral. La peli sueca, podríamos decir, es una versión o visión que, a pesar de tomar como piedra fundamental la obra de la joya de culto, sabe proporcionar suficientes alicientes para disfrutarla. Si sois fans del rollo, os va a molar, a pesar de no inventar demasiado. Su excelente maquillaje, ritmo y su exagerado envoltorio consiguen que pasemos hora y media de un entretenimiento teñido de un rojo sucio y extravagante. La propuesta que viene a continuación es una agobiante y calurosa sensación de constante peligro. Sam was here. Un vendedor que busca clientes por el desierto de Mojave. Nadie abre la puerta, nadie responde, todo está en extrema calma, en un exagerado silencio. Por si esto fuera poco, además de su soledad y de su nerviosismo creciente, el teléfono no le funciona y todo comienza a transformarse en una irrespirable quietud. Todo va a estallar cuando Sam se da cuenta de que lo único que parece vivir en ese escenario comienza a perseguirle. Atrapados junto a él en un infierno con un sol abrasador como telón de fondo, la peli nos propone un puzzle donde ir uniendo piezas para dar sentido al porqué de todo lo que vemos. Una paranoia creciente donde la lógica juega un papel importante, un viaje violento e irrespirable con un final de los que no creerías. Es hora de hablar de uno de los casos más conocidos de fenómenos paranormales de Nueva Zelanda. Dead Room nos da a conocer a dos científicos y a una medium que viajan a una granja donde están ocurriendo cosas extrañas e inexplicables. Pronto los científicos se van a dar cuenta de que puede que ese escepticismo y esa defensa a ultranza de la ciencia se venga abajo. Parece que un ente custodia la casa y los secretos que ésta guarda. Una película que consigue producir nerviosismo y tensión gracias al buen hacer de su ambientación y ese miedo que produce el no saber mucho más de lo que van descubriendo los protagonistas. Ese pánico a lo que no vemos, a lo que está ahí y que va manifestándose con el paso de los minutos. Una genial opción si os gustan las historias de espíritus y de casas encantadas. Las películas que se desarrollan en torno a un personaje que ya se le ve peligroso, pero del que desconocemos sus planes o qué le pasa, mientras unos indefensos protagonistas van a averiguarlo por nosotros, tienen un encanto especial. Superhost riza el rizo y nos lleva a una cabaña en el bosque donde una pareja, blogueros, youtubers o influencers, o todo a la vez, que se dedican a viajar y a realizar reseñas de los sitios donde se hospedan, van a parar a un acogedor lugar con una anfitriona peculiar, Rebecca, una joven dueña del sitio que intentará portarse lo mejor posible para que estos le den críticas favorables y buenas opiniones para potenciar sus futuras visitas, aunque a lo mejor lo de portarse bien no es exactamente lo que va a hacer. Muy funcional, con actuaciones más que decentes, ese buen clima de nerviosismo en sus mejores tramos y un par de lecturas interesantes que nos vienen a decir que nadie es lo que parece nunca. No pasará la historia, pero es uno de esos films fresquitos disfrutables que dejan buen sabor de boca. Producida por James Wan, estamos ante una película que mezcla elementos tanto de cintas como The Conjuring, por ejemplo, como de la saga Saw.
una mansión abandonada en la que nada es lo que parece. Demonic nos presenta a 5 jóvenes que están investigando, intentando cazar algún fantasma en una enorme casa, pero algo hará que todos acaben brutalmente asesinados, excepto uno. Os aviso de que esto no es un spoiler, que así comienza la película. Un detective de policía y una psicóloga interrogan al superviviente del extraño suceso, principal sospechoso. Este les va a contar todo lo sucedido. Cinta que utiliza bastante metraje encontrado alternándolo con filmación tradicional, lo que consigue dinamizar bastante el desarrollo. Un thriller de terror policial y sobrenatural con 2 actores principales de buen nivel, como son Frank Grillo y Maria Bello, y que tiene, aparte de una trama inteligente y un final de esos de partirte en dos, toda la oscuridad y la identidad de James Wan, que aún sin firmar como director, se hace palpable su sello. Llegó la hora de viajar hasta 1921, después del final de la Primera Guerra Mundial, en una cinta donde la atmósfera y la puesta en escena logran lo que se propone. The Awakening, o como se llamó en España, La Maldición de Rookford, nos traslada hasta un internado donde están ocurriendo cosas extrañas relacionadas con la posible posesión de uno de los niños. Una investigadora escéptica, Rebecca Hall, será la responsable de resolver el enigma y quizás cambiar la perspectiva que tenía ante la vida y la muerte para siempre. Una ambientación cuidada y un estilo visual que no dejan de involucrarte durante todo el viaje, desde su brillante escena inicial, son los puntos fuertes de una cinta que sabe manejarse en ese escenario peculiar que crea, con personajes interesantes y una trama que se desenreda de manera solvente y que bebe de grandes obras como pueden ser Los Otros, El Espinazo del Diablo o El Sexto Sentido. Vamos con algo que creo a muy pocos os sonará, una peli independiente de bajo presupuesto que tiene ideas muy guapas y que toca varios temas. Vamos a conocer a un youtuber que lo va a pasar muy mal. Making Monsters. Un creador de contenido que basa sus vídeos sobre todo en retos y bromas junto a su novia, se marcha un fin de semana con ella a una retirada casa apartada de todo, donde, obviamente, aprovecharán para seguir haciendo de las suyas y grabarse. Después de llegar y encontrarse con un personaje con el que no contaban, pero con el cual conectan y tienen química, tras una primera noche de fiesta, alcohol y diversión, ambos despiertan y se dan cuenta de que están solos. Y además, sus móviles han desaparecido. Lo que sucede después os lo dejo a vosotros para que os sorprendáis, cuidado con la sinopsis que hay por ahí que te destripan media peli, pero no tienen ni idea el infierno que están a punto de conocer. Aparte de su original y turbia premisa, que ya de por sí no deja indiferente, tiene un desarrollo intenso que atrapa y no te suelta hasta el fin, con personajes brillantes y sorpresas por todos lados. I'll Take Your Death nos pone en pantalla un thriller sobrenatural en el que un padre de familia, normal y corriente, se convierte en nada menos que en la persona responsable de hacer desaparecer cadáveres de criminales y asesinos. Trabajo turbio que por circunstancias le toca llevar a cabo. El punto de estallido de la peli va a estar en su último encargo, su último cuerpo del que ocuparse. Resulta que este no está tan muerto como parece. Espíritus, mafiosos, acción, gore, drama... Vamos, que la peli canadiense tiene de todo y todo en su justa medida. El creador de una de las mejores series de terror de los últimos años, La Maldición de Hill House, el señor Mike Flanagan, presentó en 2013 una película de las que dan muy mal rollo, Oculus. Porque sí, los espejos son un símbolo clave en el terror en el cine, y aquí se le iba a dar una vuelta más al horror que el reflejo tiene para enseñarnos. 2 niños pequeños son testigos del asesinato de sus padres, quedando huérfanos. La justicia culpó al hermano, aunque su hermana, convencida de que el culpable fue un antiguo espejo maldito, 20 años después planea demostrar el mal y lo perturbador que duerme en el objeto. Una muy interesante historia de fantasmas, enfocada quizás como nunca la has visto. Una joya de un director soberbio y del que aquí ya se ven pinceladas de su sello a la hora de filmar. Un estilo narrativo muy similar a lo que se puede encontrar en películas como The Lodge, La Bruja o Hereditary, la cinta que viene a continuación apuesta un poco más y sorprende por muchas cosas. The Deeper You Dig nos lleva por un drama de terror familiar donde el luto y el dolor son los sentimientos protagonistas. Una medium y su hija viven juntas en un pequeño pueblo. Esta última un día desaparece, siendo víctima de un accidental asesinato perpetrado por el vecino de ambas. Llegados a este punto, la joven fallecida intentará comunicarse con su madre, la cual ha perdido facultades espiritistas, mientras el responsable de su muerte intenta borrar todas las pruebas que le pueden incriminar.
Película de terror independiente y modesta que llama la atención primero por su cuidado acabado estético y técnico, con una factura brillante que entra por los ojos, y después por un argumento enfocado de manera diferente y con un tono sobrio y surrealista en ocasiones. Fría, cruda y espeluznante. Estamos ante una de las mejores películas de payasos que podéis encontrar, ya os lo adelanto. Sangrienta y bizarra, Clown es de esas pelis diferentes de terror. Un padre encuentra un disfraz de payaso y para animar la fiesta de cumpleaños de su hijo, decide ponérselo. Lo perturbador comienza cuando decide quitárselo y ver que no puede. Y no solo no puede, sino que con el paso de las horas comienza a cambiar, tanto psicológicamente como físicamente, hasta sentir un deseo irrefrenable de asesinar. Cinta que mejora y mucho según va avanzando, desenfadada, gore y con momentos de los que hacen disfrutar a los que somos amantes del terror. ¿Os imagináis que os vais de viaje con vuestra pareja a un solitario lugar y que de repente ésta comienza a actuar de forma extraña hasta límites sobrenaturales? Honeymoon nos muestra a un joven matrimonio que en su luna de miel va a sufrir tal situación. Todo lo que iba a ser una experiencia de felicidad inolvidable se empieza a torcer cuando, la primera noche, Paul observa a su chica deambular de manera extraña en mitad de la oscuridad. Es solo el principio de una pesadilla que va más allá de lo que podría ser sonambulismo. Gran cinta independiente con un guión que sabe jugar sus cartas y evolucionar, sobrecargando la pantalla y explotando por momentos. Con más de una escena muy perturbadora, Honeymoon es una gran proposición para pasar hora y media enganchado a una gran atmósfera lúgubre y densa. Lo que un biólogo se va a encontrar en las profundidades de un bosque y todo lo que va a conllevar después es la idea de la brutal propuesta en 2013 que desde Italia Across the River propone. Un estudio de la vida entre esos árboles en un trabajo que va a romper con cualquier rutina que pareciese establecida cuando, monitorizando algunos puntos de la zona e investigando para dar con animales difíciles de localizar, empieza a observar cosas extrañas, objetos y elementos que no son propios de un bosque ni de la naturaleza aparecen sin sentido aparente. Lo que va a terminar descubriendo, llegando incluso a quedar atrapado sin punto de retorno, es una pesadilla ilógica y perturbadora, algo infame y carente de explicación, que totalmente solo en ese abandonado paraje va a convertirse en la experiencia más terrorífica posible. Peli que no merece spoiler alguno. Adentraos en la noche y en lo que se esconde una vez se cruza ese río. ¿Os molan las pelis en las que movernos hasta lugares con gente rara, atmósferas extrañas que parecen sacadas de otra realidad? Atentos a una de las últimas propuestas con este telón de fondo. Off-Season nos mete en un coche con un matrimonio que viaja hasta una recóndita isla, donde, tras recibir una carta, deciden ir hasta allí, en la que pone que al parecer la tumba de su madre, que está allí enterrada, ha sido abierta y destrozada. Pero cuando llegan, el aura de confusión y de que algo no va bien les invade. No saben lo que les espera realmente. Estamos ante una producción que recuerda inevitablemente a Silent Hill y que mezcla elementos sobrenaturales con tintes que pueden ir desde escritos de Stephen King hasta Edgar Allan Poe. Con un atractivo clima de incomodidad y una poderosísima ambientación, los puntos clave del film, un gran comienzo y un gran final, Off-Season, sin inventar demasiado, consigue hacernos pasar un mal rato dejando ideas que incluso pueden tocar el horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. Una voz que sale de un agujero de una pared y que es capaz de ayudar a un escultor a lograr el éxito con sus trabajos artísticos. Eso nos propone Deep Dark, un grotesco argumento en el que Herman, un artista que no encuentra el camino correcto hacia la creación de obras maestras, abocado a un irremediable fracaso, se muda a vivir al apartamento mugroso y gris de un tío suyo. Allí, entre la soledad y la oscuridad del pequeño lugar, una noche una voz comienza a hablarle, un susurro que parece provenir de una de las paredes de la habitación y que se proyecta a través de un orificio. Una especie de musa, de inspiración sobrenatural, empieza un poderoso y retorcido vínculo con el protagonista. Una relación cada vez más perturbadora y estrecha, inverosímil, que va a tener consecuencias inimaginables. Un largometraje muy diferente e insólito, con un rollo que recuerda por momentos a David Lynch o a Cronenberg. Un título para nada común, pero con cosas más que interesantes. Cambiamos totalmente de rollo para meternos en un lugar tan oscuro y desalentador como pocos. El interior de la Tierra. Bennett es un largometraje que no te va a dejar respirar. Un grupo de mineros se quedan atrapados a 600 metros de profundidad.
La toxicidad del aire y la falta de oxígeno provocará con el paso de las horas que la locura les invada y comience el baile con el miedo y el horror más infame. Cinta claustrofóbica donde las haya y agobiante hasta decir basta, donde la desesperación cruza la pantalla y gracias a su trabajo brutal de imagen y de fotografía te ves inmerso junto a ellos sin poder escapar. Cinta que enseña hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por sobrevivir y cómo el cerebro reacciona ante situaciones límite donde el final está más cerca que nunca. Y si añadimos además el monóxido de carbono a la ecuación, da tiempo incluso a jugar con el terror paranormal más destructivo imaginable. Un desafío para el espectador. Atención a la peli que estáis viendo, porque a pesar de su bajo presupuesto da un giro a los thrillers de terror fusionando varias ideas y sobre todo con la magia de saber cuándo encoger el pecho al espectador. La chica que escapó comienza impactante, ya que vemos como un padre y su hijo cruzan en la oscuridad de la noche con su coche mientras vuelven a casa después de un partido del chaval. Cuando, de repente, aparece una extraña mujer en mitad de la carretera pidiendo ayuda, y junto a ella, otra que parece querer asesinarla. A pesar de que se salva y que la criminal acaba en prisión, años después regresará tras escapar para acabar con lo que en su momento dejó sin finalizar. Una premisa que puede recordar mucho a Halloween en su concepción, pero que está lejos de ser un slasher, acercándose más al horror que llega desde el suspense con giro radical a mitad de trayecto que cambia casi todo, dando un giro de 180 grados. Una decisión que juega a favor o en contra dependiendo del espectador. La tenéis, al menos en España, en Amazon Prime Video. La cinta irlandesa que ocupa el puesto 5 del top es una muestra perfecta de lo que es el terror psicológico bien llevado a cabo. Un miedo irreal pero tan cercano que casi se puede tocar, es lo que nos propone el canal. La película añade a la ecuación otros géneros como son el drama o el suspense y nos regala una tensa historia en la que David, mientras califica unas cintas de vídeo aparecidas de principios del siglo XX, se da cuenta de que su casa fue un lugar donde ocurrieron salvajes crímenes. A raíz de descubrir esto, una sombra comienza a acechar la vida de David, una espectral aura va rodeándolo todo, y más después de un macabro suceso que no os voy a contar, pero que va a dinamitarlo todo y tras el que se van a desatar una serie de acontecimientos que van a cambiar la realidad del protagonista. Horror independiente, inteligente y con un sutil guión. La casi asfixiante luz solar y luminosidad de la peli anterior, pasamos al opuesto, a la más negra oscuridad, bajo el suelo, donde junto a unos jóvenes meternos a investigar a un peligroso lugar lleno de secretos inesperados. Deep Fear es una producción belga de 2022 que nos deja en una exploración urbana junto a un puñado de amigos por el alcantarillado parisino en plena década de los 80. Una idea que ya han tratado otros largometrajes como Así en la Tierra como en el Infierno o Urbex, aunque lo que se esconde aquí es bastante más raro y distinto de lo que proponen estas dos. Deciros el qué sería un poco putada, así que si os apetece saber la sorpresa que pone en peligro la vida de los protas, adelante, porque gracias a su corta duración, 80 minutos, lo deprisa que va todo y su currada ambientación, con ese deseo de ir adivinando lo que aguarda el lugar, hacen que todo fluya sin pie al aburrimiento y a perder interés. Luego ya, después de ver lo que sucede, pues hace más o menos gracia dependiendo de los gustos de cada uno. Pero el viaje está bastante bien. Aunque el conocido protagonista del film que estáis viendo ha ganado popularidad en estos últimos tiempos gracias a la oscura y más que notable serie de Netflix que lleva su nombre, protagonizada por Evan Peters, ya en 2017, eso sí, con otro tono totalmente diferente a la producción creada por Ryan Murphy, se estrenó su posiblemente mejor película con el indescriptible psicópata. Mi amigo Dahmer se centra en la adolescencia del asesino en serie, donde comprobamos que ya iba siendo de todo menos normal. Disfruta cazando y acabando con animales, con un interés desmesurado hacia la muerte, vive en una familia totalmente desestructurada y ruinosa, su comportamiento exagerado y contra las normas le hacen en el instituto empezar a ser alguien carismático y rodearse de algunos compañeros y amigos. Pero poco a poco la espiral de locura y de ir cada vez todo a más supone un punto de inflexión sin retorno hacia pues un poco lo que conocemos de él. Un largometraje interesante que toca un punto en concreto de la vida de Jeffrey donde Ross Lynch maneja a la perfección la interpretación de este. Da muy mal rollo, la incomodidad no se va desde que empieza, una especie de relato previo de lo que sería una de las mentes más perturbadas que hemos podido conocer.
Si estáis hartos de las pelis de fantasmas convencionales, muy desconocida, pero muy potente a varios niveles. We Go On comienza como la búsqueda de la existencia de espíritus por parte de un protagonista perturbado, un hombre con un infame miedo a la muerte, y que ofrece una cantidad de dinero desorbitada a aquel que le enseñe que el más allá es totalmente real. Lo que comienza como una pasarela de personajes variopintos intentando llevarse la pasta, va a terminar en algo muy turbio, algo que lo que sí que demuestra es que jugar con determinadas cosas e intentar indagar en algunos temas puede ser verdaderamente peligroso y aterrador. Con una sencilla idea, We Go On sabe asustar de una manera diferente a otras pelis del estilo, además de no abandonar una extraña sensación oscura y de densidad durante toda ella, capaz de guardarse en tu mente unos cuantos días después de verla. Si sois fans o os gusta la saga de The Collector, no sé qué me da que esta peli también os va a gustar. Más allá de su argumento, porque su director es el mismo, de hecho este es su siguiente trabajo tras The Collection, Marcus Dunstan, así como su personaje protagonista, el cual vuelve a interpretarlo Josh Stewart. The Neighbor trata sobre una pareja que se dedica a mover dinero de la venta, digamos, de sustancias ilegales. Cuando ella desaparece sin dejar rastro, la siempre interesante Alex Essoe, todo apunta a que su secuestrador puede estar más cerca de lo imaginable. No quiero contaros mucho más, pero estamos ante un brillante thriller de terror que va a saco desde el primer momento y que recuerda irremediablemente al coleccionista por muchos motivos. Duración perfecta, sorpresas que le dan aire a su desarrollo, buenos personajes y bastante cruda. Quizás la opción perfecta a falta de la tercera entrega de The Collector. Quizás de las más conocidas de la lista, y que da un giro a ese grupo de jóvenes que van a sufrir lo que no está escrito. Las ruinas. 4 amigos de vacaciones en México descubren, guiados por un turista alemán que se hace amigo de ellos, una antigua edificación. Buscando al hermano de este último, que parece haber desaparecido, llegan a unas ruinas donde les aguarda un destino cruel. Y más cuando unos nativos les obligan a subirse a ellas amenazándoles, asustados de algo que no podemos entender. Con un misterio constante que no conocemos y una fotografía saturada y agresiva que ayuda a entrar en la película. Infravalorada y muy recomendable. Seguro que muchos recordáis cómo empieza una de las películas más famosas de finales de los 90, Sé lo que hicisteis el último verano, donde un grupo de adolescentes atropella sin querer a alguien, se deshace del cuerpo y jura no volver a hablar del tema, como si no hubiese ocurrido jamás. Luego algo regresa para acabar con ellos. Pues cambiad al grupo de jóvenes por un matrimonio y el verano por Nochevieja. Así comienza Midnighters, un largometraje que parece ir hacia un lugar, pero llegado a un punto te das cuenta de que la peli no era lo que se esperaba. Todo se retuerce al límite y los dos personajes protagonistas pasan por diferentes fases, donde cambiar de ser el criminal a la víctima está más cerca de lo que parece. No quiero contaros mucho más, ya que creo que es bastante poco conocida, protagonizada además por una actriz abonada al género como es Alex Essoe, de Starry Eyes, The Neighbor, Doctor Sleep, Blade Manor, Midnight Mass. Puede que os sorprenda. Nos vamos hasta Brasil, y para meternos en uno de los trabajos más terroríficos y tranquilos, aunque no es el caso en esta película, que pueden existir. A una morgue. Un depósito de cadáveres. Creo que os podéis hacer una idea de hacia dónde vamos. Bienvenidos a The Night Shift, donde vamos a conocer a un protagonista que curra en ese lugar tan especial y que además, ojo, tiene la habilidad de poder comunicarse con los muertos. Una noche, hablando con las personas que se han ido al más allá, se encuentra con algo inusual y que le va a llevar a descubrir revelaciones que le van a romper totalmente y le van a poner en peligro. No creo que necesitéis saber mucho más, evitar incluso leer sinopsis, ver trailers y con tan solo esto aventuraos a meteros en una de las historias de fantasmas más diferentes y atrevidas, diría, del cine de terror de los últimos años. Muy buenas actuaciones, una atmósfera acorde a lo que se nos cuenta, totalmente cerrada e inmersiva y una manera de tratar el miedo con grandes momentos que funciona genial. Vamos a darle un toque emotivo al top, pero sin quitar un ápice de terror al asunto. La peli que viene a continuación es un drama en toda regla, pero uno bien perturbador, uno muy gris y que acaba pasando de un género a otro de manera extrema. Shelley nos presenta a una pareja que no puede tener hijos. Con una idílica vida en mitad de la naturaleza, en la misma felicidad, el deseo que no permite completar el camino de ambos se convertirá en realidad cuando la llegada de una joven sirvienta lo cambie todo.
les da la opción de alquilar su vientre para poder realizar ese sueño físicamente imposible. Por una gran suma de dinero, el hijo que tanto anhelaban está en camino. Pero algo no parece estar del todo bien. Algo maligno, algo tenebroso, comienza a inundar la vida de todos. Una oscuridad cada vez más grande, más densa. Algo aterrador parece estar gestándose en ese lugar. Cinta que depara muchas cosas y que explota un miedo melancólico, un deprimente horror minimalista que se cuece a fuego lento y que depara lo inimaginable. Una comisaría vacía, una policía novata y una última guardia. La noche más terrorífica de su vida. Last Shift nos mete en una pesadilla claustrofóbica sin salida entre presencias, seres perturbadores y el líder de una secta satánica, que, un año después de suicidarse en esa misma comisaría, parece que ha regresado. Cinta muy infravalorada de terror que consigue hacérnoslo pasar mal gracias a un uso del maquillaje y a unos efectos soberbios, a un escenario solitario y peligroso en el que tras cada esquina parece acechar un nuevo peligro y a un ritmo que no afloja desde que comienza a desatarse todo el miedo. Mucho más interesante que bastantes películas que nos suelen llegar a las salas como grandes estrenos. No os va a dejar dormir, Last Shift. Hora de romper un poco con lo establecido o lo que esperamos en este tipo de vídeo. Sin movernos, obviamente, del terror, pero con un enfoque y un tono que se aleja de todas las del resto. Un personaje inmortal, lleno de oscuridad, que lucha contra sus demonios a golpe de violencia y de humor negro totalmente infame. He Never Died. Vemos a Jack, un tío antisocial y amargado, aislado de todo, huraño, poco hablador, que vive en su mundo. Y es que nada menos tiene el poder, o la maldición, según se mire, de ser incapaz de morir. Un personaje principal que verá cómo todo cambia cuando su hija reaparece en su vida, mientras que todo se complica cuando una faceta de su pasado vuelve a por él. Película violenta, desde la acción a la comedia ácida, el drama o el terror, todo ello envuelto en una cuidada estética y un peculiar universo, donde lo mejor, lo que más mola, es su protagonista. Además, si después de verla os quedáis con ganas de más, tiene secuela, She Never Dies, aunque con un tono y un estilo totalmente diferentes. Una de las propuestas de 2021 que me temo van a pasar desapercibidas por su seguramente escasa distribución fuera de Estados Unidos. Separation. Un cineasta experto en el horror como William Brent Bell, director de obras como The Boy, Stay Alive o Where, regresa al miedo con una historia de espíritus, demonios y monstruos en la oscuridad. Una peli con una propuesta interesante y diferente que se alimenta de clichés del género, pero en un desarrollo tremendamente intenso e impactante, gran diseño de producción y artístico, con aterradores seres de auténtica pesadilla. Una niña que pierde a su madre y a raíz de ahí llega el horror. Y de una casa con espectrales misterios a otra, pero con distinto desarrollo y trama. House of Pine Street nos presenta un matrimonio que se muda a Kansas, tierra natal de ella. A lo poco de llegar, esta comienza a ser testigo de cosas que no deberían estar ahí, a presenciar, escuchar y sentir fenómenos que no se pueden explicar. Lo que pasa es que solo suceden cuando ella se encuentra sola. Sin que nadie la termine de creer, deberá luchar por resolver lo que no la deja de perturbar, con la incertidumbre de no saber si lo que está viviendo es producto de su imaginación y de su mente, o si realmente hay algo intangible en la casa que quiere comunicarse con ella. Film que destaca por asustar al espectador de la misma manera que a la protagonista, creando también esas dudas, produciendo esa escalada de tensión que por momentos crea un marco muy bien orquestado. Un cóctel que funciona como película de terror y que, sin inventar demasiado, da a los aficionados el material que necesitan. Una de esas películas diferentes, de las que no sabes muchas veces si recomendar aunque a ti te encantan, porque no es para todo el mundo. Eso es Contracted. La cinta se centra en una joven que, tras una mala noche de alcohol, desfase y de mantener relaciones sexuales con un desconocido, comienza a sufrir cambios. Y no cualquier tipo de cambios. Al parecer, una fuerte infección empieza a hacer estragos en su cuerpo, agresivos cambios físicos que amenazan con destruir no solo el cuerpo de la joven, sino su mundo y todo lo que le rodea. Un descenso a los infiernos escenificado en la protagonista y que tiene muchas más lecturas que la principal y la que puede parecer al principio, capaz de hacerte pensar y sacar tu lado más reflexivo. Muy peculiar, visceral, potente en su imagen y consecuencias crudas y grotescas. No deja indiferente.
Ojo al choque de géneros que se avecina por aquí. Detrás de su apariencia inocente, de grupo de adolescentes de instituto y poco más, Boys in the Tree, os aseguro, es algo mucho más serio y oscuro de lo que parece. De esas que engañan de sobremanera pasados los primeros compases y se convierten en una de las mejores experiencias cinematográficas que vais a encontrar, y con cierta magia, cierto encanto que no todas tienen. Ambientada a finales de los 90 en la noche de Halloween, la peli australiana nos sumerge en un cuento de terror con un trasfondo realista en el que las relaciones interpersonales y los miedos viajan entre una atrevida narrativa en la que todo puede cambiar en pocos minutos. Con unos personajes verdaderamente bien perfilados y cada uno con la suficiente fuerza como para que todos destaquen, Boys in the Tree es una joya moderna del fantástico, un drama de terror muy particular con una personalidad soberbia. Un viaje entre sueños, pesadillas, realidad e imaginación que nos dejará alejaros de la pantalla y que puede convertirse en una de vuestras pelis favoritas. Si os gusta la cosa, tenéis cierta tendencia a disfrutar las pelis de miedo que ocurren en parajes fríos y nevados, o las que obligan a unos personajes sin escapatoria a enfrentarse a algo que no pueden ver pero que se va apoderando de todo, quizás esta sea vuestra peli. Black Mountain Side nos hace viajar al norte de Canadá, donde un grupo de científicos ha encontrado un yacimiento que podría cambiar la historia, una especie de ruinas de hace miles de años que no coinciden en absoluto ni con la ubicación donde han aparecido, ni con el tipo de escritura que llevan. Mientras trabajan para darle algún tipo de explicación a todo, poco a poco las cosas raras empiezan a suceder. Lo que al principio son sucesos sin mucho sentido, da paso a la sensación de que algo está junto a ellos, algo que se va apoderando del refugio y cambiándoles. Voces, susurros, trastornos de personalidad, desconfianza... algo está dinamitando todo. Cinta de desarrollo lento y ritmo tranquilo que se toma su tiempo, pero que, con el clima insano, iguala la balanza de su avance. De los desarrollos que más me han intrigado por no saber exactamente qué iba a suceder en los últimos tiempos. Gracias a su narrativa sosegada que nos cuenta la historia a golpe de imagen poderosa gracias a su fotografía y ambientación, The Boy es una película de terror muy a tener en cuenta. Presentándose como un drama gris que ya nos deja mal cuerpo con tan solo pasar unos minutos frente a ella, se nos cuenta la historia de un joven de 9 años solitario que prácticamente se cuida solo y cuida a su vez el motel semi-abandonado que regenta su padre, mientras respira el vacío emocional y doloroso que ha dejado el fallecimiento de su madre. Un vacío que respira también el espectador si conecta con ella gracias a su sobria dirección cargada de silencios y donde podemos comprobar, y no quiero haceros ningún spoiler, cómo ese pequeño cada vez comienza a comportarse de maneras más extrañas y perturbadoras. Si lográis entrar a su atmósfera, vais a guardarla durante mucho tiempo. Vamos con una película muy sorprendente y estrenada en 2020, y una prueba de nervios junto a un matrimonio anciano y perverso misterioso. Anything for Jackson. Una de esas sorpresas que nadie espera, llega sin hacer ruido y pasa desapercibida, y que es una muestra clara de lo que queremos reivindicar en estos tops. Una pareja de fanáticos religiosos secuestran a una mujer embarazada. Todo parece estar preparado para un ritual satánico en el que los señores mayores pretenden resucitar a su nieto muerto y meterlo en el cuerpo del pequeño que aún no ha nacido. Con un libro antiguo de brujería y lo que parece mucha sapiencia en el tema ocultista, todo está listo para la macabra ceremonia. Pero nada va a salir como esperaban. Una muy efectiva y entretenida película de terror que comienza casi en tono de comedia negra, en la que los dos adorablemente perturbados personajes antagonistas mueven un loco y macabro retrato sobre el peligro de las sectas y de la magia negra. Un satánico y moderno cuento de horror. Sin alejarnos en absoluto de lo que viene siendo el mal rollo y la angustia, llega un thriller de terror de los guapos donde personajes inocentes tienen la mala suerte de encontrarse con otros muy malos que les ponen en peligro mientras intentan escapar y sobrevivir. Killing Ground es una de las que peor me lo han hecho pasar con este tipo de argumentos, donde un viaje termina de la peor manera posible cuando los turistas en cuestión se ven acosados por los lugareños que están muy mal de la cabeza. Si os molan las pelis del estilo Eden Lake o Coming Home in the Dark y no habéis visto esta, podéis imaginar por dónde pueden ir los tiros. Una pareja se va de acampada y en el lugar al que van a ir a parar se encuentran con otra familia que también está allí de relax, llegando después y poniéndose cerca de ellos. Todo estalla en una cinta de supervivencia donde las decisiones morales importan y donde todo se mueve en relación a ellas, logrando ese clima de asfixia y de mal cuerpo que consiguen este estilo de producciones cuando se hacen bien. Tiene algún que otro momento que quizás se te quede guardado y un avance que va ahogando con el paso de los minutos. En resumen, una buena peli de terror.
Una pareja de jóvenes que está comenzando su relación decide irse a pasar un fin de semana a un festival de música. In Fear parece no proponer nada nuevo en el género, pero lo que pasa es que ni siquiera los dos protagonistas llegan al destino. De camino al lugar, comienzan a darse cuenta de que las señales son confusas y los extraños y laberínticos caminos no auguran nada bueno. Solos y perdidos en mitad de la absoluta nada, la noche se acerca, la gasolina se agota y el terror va apareciendo poco a poco. Un bosque denso y profundo es el ambiente claustrofóbico en el que la cinta se mueve y donde se consigue esa angustia palpable en los dos personajes principales, que, de por sí que las circunstancias no fuesen ya aterradoras, se ven acechados por algo que se esconde entre los árboles. Un brillante ejercicio de tensión en un clima irrespirable. Hora de hablar de un film de comienzos de los 2000 que nos enseñaba una historia de fantasmas emotiva como hasta el momento no habíamos visto. Espíritus que quieren comunicarse a través del sonido. White Noise es una de esas rarezas de comienzos de milenio muy olvidada injustamente y que lleva equilibrada a la perfección la balanza entre el terror y el drama. Michael Keaton, tras perder a su mujer, totalmente destrozado, tiene la oportunidad de comunicarse con ella a través de las frecuencias y las ondas sonoras. Lo que al principio puede parecer una especie de unión entre este y el más allá para no perderla del todo, termina en transformarse en una turbia idea donde aparecen cosas no tan benévolas con ideas que van a llevar al infierno al protagonista. Película que expone de manera distinta el tema de las psicofonías, metiendo al espectador en un suspense constante que da mucho mal rollo y con algunos sustos muy potentes. Interesante también su secuela, The Light, con Nathan Fillion, que no defrauda, sobre todo si os gusta esta primera parte. Una franquicia no muy recordada del miedo que no es tarde para descubrir. Tras un título que quizás no da demasiada confianza de primeras, se esconde una de las mejores cintas independientes de terror de los primeros 2000. La Casa del Diablo es un film con claras reminiscencias a las cintas de los 80, donde una canguro llega a una gran casa para, en principio, cuidar de un niño. Pero al llegar allí, los planes de los dueños que la han contratado son bien distintos. Un eclipse lunar dará comienzo a la infernal pesadilla. Cinta muy loca, entretenida, con pequeños detalles que son los que consiguen dar miedo, una tensa inquietud que poco a poco va arrasando todo y unos minutos finales apoteósicos. Un clásico moderno por su estilo y por su tipo de narración que no os podéis perder. Una macabra versión del juego del gato y el ratón. Lo que te mantiene viva nos da a conocer a una joven pareja que en su primer aniversario de bodas se escapan a una casa perdida en mitad del bosque. Lejos de disfrutar de la soledad y de su amor en un idílico paraje silencioso y natural, va a comenzar un juego sangriento de persecución sin salida con la que no contaban, al menos no contaba una de ellas. Un survival con mucho estilo y personalidad donde los giros de guión mantienen vivo un desarrollo que cada vez va rodeando más y más al espectador. Gracias a unas notables interpretaciones y a una sólida dirección, seremos presas y partícipes del descabellado escenario que vamos a presenciar. Sin duda, una de las mejores películas de posesiones y exorcismos de los últimos años, sobre todo gracias a su originalidad. Belzebub nos lleva hasta la frontera entre Estados Unidos y México, donde se están investigando una serie de misteriosas muertes de niños en una escuela. Pero lo que parece un crimen atroz provocado por el ser humano va a ser algo totalmente diferente. Un sacerdote relaciona los sucesos con un antiguo demonio, aportando otra visión al caso. Largometraje de producción mexicana que mezcla de manera hábil el thriller policial al más puro estilo Seven con el terror más potente. Con actores conocidos y que mantienen brillantemente el ritmo de la película, el aire fresco que supone en el trillado tema del que habla, el constante interés que suscita su trama, y con una muy impactante primera secuencia inicial que ya nos deja atónitos y perplejos, expectantes para lo que resta de film. Un viaje sin destino hacia un bosque sin salida. Es un buen micro resumen para la cinta que viene a continuación, una más que interesante producción de esas que todos los fans del terror sabemos disfrutar mucho del principio hasta el final. The Toll nos presenta a una joven que toma un Uber tras salir de un aeropuerto. Aunque lo primero que le llama la atención es la extraña personalidad y la manera de comportarse del conductor, eso no va a ser lo peor del camino. Tras coger una ruta extraña por la que le guía el GPS, ambos acaban en una carretera perdida en mitad de un bosque oscuro en mitad de la noche. Un lugar que parece no tener escapatoria y en el que todos los caminos conducen al mismo. Señales extrañas, ruidos,
Lo que les aguarda en ese lugar va a convertir todo en las peores horas de sus vidas. Con un misterio que atrapa y que necesitamos descubrir, The Toll es la muestra perfecta de que con buenas ideas y poco presupuesto se puede hacer cine de terror de calidad. Su atmósfera tétrica y agobiante y su diseño de personajes os harán disfrutar como nos gusta, y mucho, a los fans del género. Bastante poco conocida, creo, y más que interesante, Pyewacket es un ejercicio cinematográfico que nos va a abrir una oscura ventana a la magia negra y al peligro que conlleva jugar con ella. Una adolescente con problemas emocionales y frustrada por diversos motivos, se empapa de rituales satánicos y libros ocultistas para despertar e invocar a una poderosa bruja en el bosque. Como podéis imaginar, la cosa no va a salir nada bien. Con un potente guión y una sutileza que se aleja de efectos especiales y de maquillajes exagerados, la cinta canadiense es un potente drama envuelto en un cerrado clímax de terror sobrenatural. Muy inmersiva y con un tramo final verdaderamente espectacular. Pasó totalmente desapercibida por razones que no entiendo, pero que es un viaje inquietante para todo el que se atreva a descubrirla. Spiral, que no tiene nada que ver con el spin-off de Saw, nos presenta una historia muy típica, que ya hemos visto en más de una ocasión, pero que tiene en su desarrollo toda la fuerza. Un matrimonio y la hija adolescente de uno de ellos se mudan a una casa para comenzar una nueva vida en un pequeño pueblo. Lo primero en lo que se dan cuenta es que los habitantes del lugar son un poco raros, apáticos, casi siniestros se podría decir. Pero eso solo es el inicio de un estallido de incomodidad que no deja de asfixiar hasta su final. Y puede que incluso después de ello. Hora y media de angustia producida por algo que no vemos, pero que está ahí, reflejada gracias a un buen trabajo de dirección. Lo que esconden los nuevos vecinos de los protagonistas es mucho más cruel de lo que imagináis. Puede que su historia esté basada en hechos reales, o lo intente, que el tema que trata está muy visto, pero la originalidad con la que juega con ese conjunto de elementos la hacen destacar por encima de muchos productos similares. Canibalismo, humor negro, extremadamente negro, gore del que te hace tragar saliva y unos personajes exquisitos en Feed Me. Un joven que acaba de perder a su mujer conoce a un estrambótico y singular hombre que tiene para él una idea perturbadora. Sin contar mucho más de lo que se debería saber sin verla, vemos confrontar varias cuestiones totalmente opuestas, pero que casan de maravilla en el micromundo de su villano principal. Se nos habla de la soledad, del dolor de la pérdida, todo en un entorno gris y deprimente, lleno de suciedad y sangre, con un macabro aire revoloteando alrededor de todo, pero sin dejar de manejarse en un trasfondo irónico y tan cruel como absurdo. Ya os digo, muy único. Una de las pelis más singulares que he visto últimamente, capaz de provocar cosas diversas y poco esperables. Una locura gore y extrema para nada convencional. Una de las últimas pequeñas pinceladas ocultas que nos ha dejado el miedo, de las más originales y con un gusto tremendo por lo que es la puesta en escena y por tratar al género con un respeto máximo. Quizá os suene la familia protagonista, los Addams, los cuales incurrieron hace unos años en el fantástico con The Deeper You Dig, donde en su segundo largometraje se atreven a ir un paso más allá en absolutamente todo. Actúan, escriben, componen la música y dirigen y todo se queda en casa. Hellbender. Una historia de brujería muy singular en la que una madre y su hija adolescente, lo dicho, también en la vida real, viven en una casa alejadas de la civilización. El porqué de esto lo iremos descubriendo poco a poco gracias a la joven protagonista y a su deseo de explorar más allá del bosque. Cuidada hasta los bordes, magnética en lo audiovisual y si tuviese que definir con una palabra lo que más derrocha, creo que sería encanto. Habrá que seguir de cerca a esta familia de cineastas y sus próximos proyectos. ¿La habéis visto? Sinceramente no me llamaba nada la atención ni su tráiler, ni su póster, ni su argumento, pero de esto que dices, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y menudo homenaje a eso de contar y sentir historias de miedo, que es lo que todos los que estamos por aquí más disfrutamos. Scare Me. Donde con dos personajes casi la gran mayoría del film y poco más se crea una especie de oda a muchas cosas, monstruos, cuentos clásicos y más en una cabaña de madera perdida en la nada y en la oscuridad mientras una tormenta de nieve lo aísla todo. Un escritor de novelas de terror alquila una casa en mitad del bosque para intentar inspirarse para su próximo trabajo sobre el hombre lobo. Allí conoce a otra novelista amateur y ambos, después de un corte de luz, pasan la noche juntos contándose historias de miedo. Y así avanza la cinta, donde
se va cocinando un argumento que hila los diálogos y conversaciones entre ambos. Josh Ruben protagoniza, escribe y dirige una antología alternativa original y brillante en muchos apartados. Curiosa, entretenida y diferente. ¿Sabéis de ese tipo de pelis que consiguen que con su final se queden guardadas en tu mente y se eleven a una calidad superlativa? Los que hayáis visto y recordéis La llave del mal, de Kay Skeleton, sabéis a qué me refiero. Una enfermera comienza a cuidar a un anciano en su casa tras abandonar la clínica en la que trabajaba. Este hombre vive con su mujer en una gran mansión en las afueras de Luisiana, y enseguida la protagonista se da cuenta de que algo no va bien. Aparte de las extrañas costumbres y comportamiento de ambos, encuentra una llave con la que es capaz de abrir todas las puertas de la casa. No está preparada para descubrir lo que guarda el desván. Película muy infravalorada, sobre todo por su argumento, que así de primeras parece un típico producto de terror que ya hemos visto 1000 veces, pero que esconde un guión lleno de sorpresas. Con el suficiente suspense para mantenerte en vilo toda la película y un misterio que quieres descubrir. Una historia de amor que no es lo que parece. Justin Benson y Aaron Moorhead, después de Resolution y antes de El Infinito, películas imprescindibles que tenéis que ver, dirigirían dentro de este universo que han creado con dichos largometrajes en 2016 un tétrico cuento Lovecraftiano muy singular. Spring nos presenta a una pareja de jóvenes que se conocen en Italia y donde surgirá un romance muy potente. Lo que él no sabe es que ella guarda un oscuro secreto, un incalificable lado siniestro y que obviamente va a cambiarlo todo. Una mitad sobrenatural que pondrá en peligro los sentimientos y la relación. Sin contaros más, para que lo descubráis si aún no lo habéis visto, Spring es un relato muy cuidado y fascinante en una trama que tiene más de una sorpresa. Como he comentado, una pieza más del puzzle que ambos directores han formado con sus, de momento, 4 largometrajes y que comprenden un rico abanico de posibilidades y temática con un tono que gustaría al mismo Howard Phillips Lovecraft. Muchas lecturas en un argumento que puede parecer simple, pero que está muy lejos de serlo. Aparte de moverse en un contexto terrorífico, constituye un emotivo y reflexivo ejercicio de los que, tras verla, saben dejar huella. Vuelven, película mexicana de 2017 dirigida por Isa López, tiene el encanto de estar dotada de una fuerza y belleza cruda, un potente producto cargado de un realismo mágico traspasado a la pantalla con maestría. Estrella, una niña de 10 años, pide el deseo de que su madre fallecida regrese. Este se cumple, pero de la forma más perturbadora posible. No vuelve como Estrella quería. Su madre muerta se materializa de manera espectral y la persigue a todas partes. Atemorizada, la pequeña se une a un grupo de niños huérfanos víctimas de la violencia, donde va a descubrir una realidad diferente y a la que tendrá que enfrentarse. Vuelven es un largometraje tan duro como surrealista, con una conexión visible con Guillermo del Toro y cintas como El laberinto del fauno, donde la cruel verdad se oculta tras una imaginación que solo quiere escapar, que solo quiere volar. Una imaginación tan potente como la que es capaz de crear la mente de un niño. ¿Os imagináis sentiros en un mundo en el que estáis rodeados de gente que realmente no son seres humanos? ¿Y qué son? Pues otra cosa. Pero no lo que parecen. Eso es lo que siente el prota de They Look Like People, y lo que nos intenta todo el tiempo es contagiar esa sensación. Y lo consigue. ¿De verdad que debajo de esa apariencia física se esconden demonios malignos dispuestos a hacerse con el control de todo? Pasaos a averiguarlo. El único capaz de ayudar a Wyatt es su amigo Chris, el cual deberá elegir si creer a su colega o no. Con esta premisa, y más de una sorpresa pendiente, la locura de una mente convencida de lo que siente llevará al límite la película y el espectador, con una trama original que se agradece y que toca desde el drama al thriller y desde la ciencia ficción al terror, con un pequeño clima de incomodidad muy satisfactorio. Terror independiente que supera, a pesar de su presupuesto, a otras bastante más grandes. Un grupo de activistas viaja a la selva de Perú para evitar una tala masiva de árboles que afectaría, aparte de la naturaleza, a la vida de la tribu indígena que allí habita. Lo que no saben es que lo que parecía una lucha idealista por el planeta va a terminar siendo una lucha por mantenerse con vida cuando conocen a dicha tribu. Infierno Verde. Solo mencionaros que la dirige Eli Roth, creador de la saga Hostel o Cabin Fever, gore, sangre por doquier y un grupo de caníbales que no van a poner las cosas nada fáciles a los protagonistas. Cinta claustrofóbica y salvaje, llena de situaciones asfixiantes y que recuerda y bebe mucho del gran clásico de los 80, Holocausto Caníbal.
una de las propuestas más originales y de las más gratas sorpresas que el cine de terror nos han regalado en los últimos años. Daniel Isn't Real nos pone en pantalla a Miles Robbins y a Patrick Schwarzenegger, hijos de Tim Robbins y de Arnold Schwarzenegger, y nos sumerge en una locura irracional y diferente con mucho que decir. Luke es un joven que de niño tenía un amigo imaginario al que encierra y consigue olvidar, pero que años después, y ya de adolescente, tras una serie de problemas familiares, decide recuperar. Daniel. Este es un tipo carismático, decidido, agresivo y seguro de sí mismo, y que consigue ayudar a Luke a alcanzar sus metas, sus ambiciones y deseos. Pero lo que al principio parece enormemente positivo, va a terminar en una auténtica pesadilla metafísica en la que el prota deberá luchar por no perder ni su mente, ni su alma. Una genialidad visual, una propuesta atrevida y entretenida, un thriller de horror psicológico y cósmico que nos presenta una visión potente y sin concesiones sobre una de las enfermedades más terroríficas de la mente humana. Estamos ante un largometraje que tiene bastantes tintes de realidad en lo que propone, lo cual ya le añadió un plus a la hora de pasarlo mal junto al joven dúo protagonista. Teniéndonos en tensión con los músculos agarrotados durante todo el trayecto, The Boy Behind the Door es, a grandes rasgos, un relato que ya nos suena, abordado varias veces, pero con un toque de supervivencia muy notable. Dos amigos que son secuestrados y llevados a un caserón en la más absoluta nada intentan escapar y sobrevivir ante una situación que parece complicado que vaya a salir bien. Tratada con frialdad y sin cortarse demasiado cuando se quiere poner macabra, el film de 2020 es un ejercicio de tensión cortante y angustia sostenida donde sentirse atrapado es demasiado fácil y donde la preocupación por sus personajes sabe llevar al borde del incómodo abismo al que mira. El juego del gato y el ratón que se da la vuelta y que no da descanso. Estimulante y claustrofóbica. El director de Henry o de Juegos Salvajes, John McNaughton, en 2013 llevaría a cabo su última película como director con un largometraje de horror muy diferente a todo lo que había hecho hasta el momento. Con Michael Shannon como protagonista a tener en cuenta, The Harvest nos traslada a un aislado lugar en mitad del bosque, en el que una joven adolescente se muda para comenzar a vivir con sus abuelos después de perder a sus padres. Pero allí conoce a unos inesperados vecinos, una familia formada por un matrimonio y su hijo enfermo de algo desconocido, pero que le obliga a moverse en silla de ruedas. A medida que la chica va haciéndose amiga del chaval, la manera de comportarse de los padres cambia. Puede que haya algo oscuro y terrorífico detrás de lo que se ve y entre la relación del joven con sus progenitores. Todo lo que un buen thriller de terror debe tener, sus giros, sorpresas, momentos que quitan el aliento, un desarrollo impredecible, unido por un drama que en segundo plano se va haciendo fuerte con el paso de los minutos. ¿La conocíais? Claro ejemplo de lo que significa este top y lo que intentamos reivindicar con él. Esas pelis que son pequeñas joyas que sin entender el porqué, entre malas distribuciones, firmas independientes y el rollo, se quedan atrapadas en un punto, en un lugar en el que si no eres un loco del género, posiblemente no vayas a descubrir jamás. A Dark Song, como digo, es un claro exponente de ello. Un ritual triste y sorprendente en el que una mujer, con la ayuda de un medium, intenta en una casa totalmente aislada de todo, ponerse en contacto con su hijo fallecido. Si ya de por sí el argumento promete grandes cosas, esperad a ver cómo se desarrolla todo lo demás. Con cierta incomodidad para un espectador que no sabe a qué se va a enfrentar, la química entre dos personajes diferentes y un enigma, que es el tercer protagonista, el aura y todo lo que acompaña el ingenioso guión, elevan la ópera prima de Liam Gavin a un terror excelente, un horror alternativo a lo que nos hemos acostumbrado a ver. Del que llega al cerebro para quedarse. Un director que sé que os mola tanto como a mí, Pascal Laugier, entre Martyrs y Ghostland, llevó a cabo una infravalorada cinta que se alejaba de ese estilo extremo de las obras recién mencionadas, pero que esconde mucho. Una visión muy turbia de la historia del hombre del saco. El hombre de las sombras nos lleva hasta una ciudad de Estados Unidos en la que de manera ya abundante y preocupantemente exagerada están desapareciendo una gran cantidad de niños. Mientras sobrevuela la leyenda de un extraño ser llamado The Tall Man, el hombre alto, un personaje misterioso que cuentan es el responsable de las desapariciones, la protagonista, Jessica Biel, va a sufrir también la desaparición de su hijo. Tendrá que meterse de lleno en la enigmática presencia e investigar quién es, dónde está, qué quiere y, lo más importante, dónde se ha llevado a su pequeño.
con una trama más cercana al drama psicológico y al thriller que al propio terror como tal, aunque vaya de la mano con todo, los giros de guión, las interpretaciones, ese misterio y ese triste reflejo hacia una cruel realidad hacen del film del cineasta francés un peliculón que injustamente, y no sé por qué, nadie recuerda. No sé muy bien por qué este largometraje pasó tan desapercibido con las cosas tan interesantes que tiene, contando con Jim Sturge en el momento más álgido de su carrera, una Londres que se parece más a Gotham que a la propia ciudad, seres demoníacos, un protagonista perturbado y enfrentándose al mal convertido en antihéroe inesperado. Heartless es una imperfecta pero muy potente cinta de terror llena de elementos cruzados donde el drama o el thriller se pasean con un telón de fondo sobrenatural, mientras su personaje principal, un joven fotógrafo con una gran marca de nacimiento en el rostro con forma de corazón, está convencido de que hizo un pacto con una entidad maligna poderosa y vive atormentado por ello. Cuando ve que realmente su ciudad puede estar plagada de demonios que se esconden entre las calles buscando cuándo aparecer, comienza una batalla en la que se ve capaz de hacer frente a las fuerzas del mal. Creo que incomprendida en su momento y disfrutable todavía a día de hoy, el último trabajo en la dirección de Philip Ridley es una aventura de fantasía oscura con un encanto muy especial. Se presentaba como la primera película de terror de producción venezolana con bajo presupuesto, y acabó siendo una verdadera joya del género, y por desgracia algo olvidada. La casa del fin de los tiempos. Una madre de familia regresa 3 décadas después a la que algún día fue su casa, ya de anciana, para intentar resolver y averiguar el porqué de una serie de sucesos paranormales que presenció cuando la habitaba. Lo que la espera allí va a ser incluso más perturbador que lo que en el pasado pudo vivir. Con una muy buena historia, bastante por encima de lo que el género nos suele regalar, capaz de poner los pelos de punta y de inquietar, gracias a su ritmo y densidad tanto en su atmósfera como en su guión. Estamos ante un ejercicio de horror sobrenatural espectral y retorcido, una cinta atrevida y creativa que tiene uno de los desarrollos más sorprendentes que os vais a encontrar. Se aleja del terror norteamericano y propone, con mucha maestría en su fotografía e interpretaciones, un oscuro cuento de fantasmas que no te va a dejar dormir. La casa del fin de los tiempos. Un cuento gótico sobrenatural con tintes de thriller al más puro estilo Seven, pero orientado más al terror. Y que protagoniza nada menos que el mismo Edgar Allan Poe. Raven's Hollow nos transporta a un pequeño pueblo donde un grupo de cadetes del ejército de Estados Unidos llega después de tropezarse con un cadáver con singular puesta en escena y masacrado de manera muy extraña. Los 4 soldados, liderados por el escritor estadounidense, se ven inmersos en un lugar en el que nada parece estar bien, y no solo por la manera de comportarse de los lugareños, sino por una especie de presencia que parece amenazar la localidad. Lo que hay detrás es algo aterrador e incomprensible. Sencilla, pero haciendo las cosas muy bien, el relato de ficción cargado de referencias a los escritos más famosos de Poe, con además una gran interpretación de William Moseley haciendo de este, puede sorprender más de lo que parece. A mí me ha sorprendido. Os tengo que confesar que la película que viene a continuación es una de las que peor me lo han hecho pasar en los últimos años. Será por su historia, por su clima irrespirable, por su fotografía, aunque bueno, es realmente por todo. Aterrados, de producción argentina, es una obra de terror con mayúsculas. Toda una prueba para nuestros nervios y que consigue mantenernos tensos desde los créditos de inicio. Un vecindario, una serie de sucesos que parecen no tener conexión, y lo tienen, fenómenos inexplicables y una investigación que va a confirmar que lo que pasa ahí supera con creces la lógica humana. Con escenas que cortan el aliento sin necesidad de jump scares exagerados. Lo terrorífico de la película es lo que no vemos, pero cuando se nos muestra, no se desprende esa sensación de miedo. El especial cineasta Jim Cummings, quien suele dirigir y protagonizar sus pelis, suyas son El Lobo de Snow Hollow o Thunder Road, cambiaba un poco su registro en su último trabajo para llevarnos por un thriller de terror difícil de calificar y que por mucho que os cuente de qué va o qué tiene, lo mejor es verlo. The Beta Test. Un agente de Hollywood, después de un encuentro casual, tras recibir una carta, se ve metido en una espiral que no entiende con personajes inesperados y donde la violencia va despertando poco a poco. Exagerada en sus formas, rozando lo extravagante en ocasiones, muy fiel al estilo del director, se nos enseña de manera sarcástica una especie de sátira al mundo de excesos en su contexto con terroríficos resultados e impredecible sucesión de movidas, a cada cual más loca.
Divertida, accesible y aunque puede pecar de tocar demasiados géneros sin profundizar demasiado en ninguno, su visionado supone algo bastante diferente, lo cual ya resulta interesante de por sí, ¿no? Si realmente lo que estáis deseando es pasarlo mal de verdad y manteneros en tensión durante toda una película, y puede que tras su final también, estáis ante el film perfecto. Good Night, Mommy. Estamos ante una cinta de terror crudo, puro, llevado con maestría, en la que el espectador pasa directamente al otro lado de la pantalla. Dos hermanos gemelos esperan que su madre regrese a casa tras una operación de cirugía plástica. Una vez que llega, con toda la cara vendada, esta se muestra con un comportamiento extraño, distante, fría, como si verdaderamente no fuese su madre la que ha vuelto. Los hermanos tendrán que enfrentarse a un ser que no conocen, mientras nosotros junto a ellos intentamos descubrir qué está pasando. Peliculón del 2014 que tiene en su guión y en su espeso desarrollo sus mejores armas. Una historia perturbadora, oscura y tétrica que tienes que ver si no lo has hecho todavía. La mayor bizarrada y rareza en todos los apartados imaginables dentro de una película que podemos imaginar. Dirección, escritura, argumento, estilo narrativo. Porque la maravilla que estáis viendo es una cinta llena de personalidad y buenas ideas que, según avanza y vamos conociendo a los personajes, empieza a encaminarse a una siniestra aventura. Buckhead reúne a 4 actores en una cabaña donde esperan poder relanzar sus carreras y volver a ser las estrellas que un día fueron, escribiendo un guión para un nuevo proyecto. Allí van a pasar cosas. No quiero contar mucho más, pero su mezcla de géneros, su estilo tan particular a la hora de estar filmada, casi en ocasiones pareciendo que estamos ante una peli de metraje encontrado, le otorga un plus diferenciador que, unido a sus giros y a cómo pasa de peli de terror a otra cosa para volver a peli de terror, la convierten en una gozada extraña, eso sí. Tras la dirección están los hermanos Duplass, siendo Mark el más conocido y que recordaréis como el psicópata de Creep 1 y 2. Y algo tiene de ellas esta Buckhead en ciertos momentos. Puede que nunca hayáis visto una película como la que viene a continuación, porque a pesar de estar, obviamente, ante una película de terror, el tono cómico, absurdo, sobrevuela toda la cinta, convirtiéndola en un producto muy fresco y original. Housebound es de esas joyas modernas poco conocidas, donde una joven recluida en casa de sus padres por arresto domiciliario tras un fallido atraco a un cajero, se verá atrapada en un lugar en el que, además de aguantar a su madre, tendrá que lidiar con la presencia de un molesto fantasma. Divertidísima, con momentos oscuros y tenebrosos y con otros que te harán sacar la sonrisa, pero todo muy bien orquestado en un conjunto que funciona. Housebound se pasa en un suspiro. Entretiene, tiene sus momentos y cuenta con un gran final para cerrar con muy buena nota y de gran manera. Sin duda, una de las mejores sorpresas de los últimos años, sin apenas fama ni menciones en ningún sitio, estrenada directamente en digital. Si queréis una peli que combine el horror y el suspense de manera que corte el aliento y te mantenga el corazón en un puño, Hunter x Hunter es vuestra mejor elección. Una familia que vive en mitad del bosque en una casa perdida en la montaña. Dedicándose a la caza para poder vender las pieles y comer, la tranquilidad del grupo se verá amenazada por la presencia de lo que parece un lobo. Pero no solo se queda ahí. El padre coge y se dispone a buscarlo para acabar con él. Pero lo que guarda su guión y lo que no esperáis es una pasada. Lo que os he contado solo es el inicio de una explosión sin estallar antes de pulsar el detonante que dinamita todo. Y cuando esto pasa, llega uno de los finales más brutales que se han visto en el género últimamente. De ritmo pausado, pero necesario para llegar a su disfrute máximo. Una joya moderna poco conocida aún, que no deja indiferente absolutamente a nadie. La más oscura, triste, atmosféricamente opresiva, la más angustiosa y la que mejor maneja el terror y el misterio, haciéndolo de manera hipnótica e inmersiva. Desde Islandia, un thriller sobrenatural que te agarra y no te suelta hasta el final, I Remember You. Fuertemente influenciado por el suspense de David Fincher, estamos ante un cruce de caminos de personajes grises en el que dos de estos personajes investigan la extraña muerte de una anciana, que al parecer se ha quitado la vida. Mientras esto ocurre, de forma paralela, 3 amigos llegan a vivir a la zona, instalándose en una vieja casa que enseguida parece querer decirles algo. Ruidos, sombras, fenómenos inexplicables. De alguna manera, las dos historias parecen estar conectadas de alguna forma. La realidad detrás de todo es bastante más escalofriante de lo que puede parecer.
Elegante dirección con esa maravillosa puesta en escena que nos suelen regalar las producciones nórdicas y un argumento que, si ya de por sí es interesante, según se va abriendo y se va desenvolviendo, más inmersivo resulta. Una buena opción para quedarse agarrado al sofá durante 2 horas de intensidad total. Es invierno en Londres y nos encontramos en plena época de rebajas. Una mujer se dispone a comprar y un vestido rojo será la prenda perfecta para intentar conquistar a su nuevo amor. Pero tranquilos, que no vamos a hablar de una película romántica, ni mucho menos. Infabric nos va a mostrar cómo esa prenda parece estar maldita, convirtiendo un infierno la vida de los que se adueñan de ella. Con una marcada estética, un fuerte toque del mejor giallo italiano de los 70 y la dosis de comedia negra perfecta para que todo el engranaje se mueva de maravilla. Personajes inverosímiles, brujería e imágenes tan impactantes como grotescas se dan la mano. Would You Rather es un juego macabro en el que un grupo de personas van a verse obligadas a participar. Una cena que parecía iba a ser otra cosa muy diferente de lo que vamos a terminar viendo en pantalla. Una joven que tiene a su hermano muy enfermo y sin poder hacerse cargo de él económicamente, accede a pasar una velada en la mansión de un adinerado personaje y concursar en una propuesta de la que no conoce demasiado. Una irreverente propuesta en la que necesitas salir de ella, mientras a su vez no te quieres alejar, manteniéndote en una gran tensión hasta su cierre. Kieran Foy, cineasta que a lo mejor de nombre no suena demasiado, su primer largometraje, le valió como billete para irse a comenzar en la dirección de pelis de producción norteamericana como Sinister 2, Eli o algún episodio de La maldición de Bly Manor de Flanagan. Y la verdad es que esta, su ópera prima, es sin lugar a dudas el mejor trabajo que ha realizado hasta la fecha. Citadel. Una de esas joyas irlandesas que no abundan pero que conforman un abanico dentro del género muy interesante en los últimos años. Se nos cuenta la historia de Tommy, su protagonista, un joven que después de ser testigo de cómo un grupo de maleantes acaban con la vida de su mujer embarazada, empieza así de hardcore, todo a su alrededor se desmorona y se hunde en la más absoluta oscuridad. Además de eso, Tommy desarrolla un miedo atroz a todo lo que le rodea, convencido de que todavía es perseguido por los criminales que buscan acabar también con él. Pero no estará solo, ya que cuidando de la hija que su mujer llevaba dentro y que sobrevivió al ataque, intentará seguir en pie y protegerla en una ciudad hostil, mientras es atacado por algo que no sabemos si es real o está en la mente del prota. Pero es aterrador y monstruoso. Una carta de amor al cine de terror en todos sus sentidos, en todas sus formas y en todos sus estilos. Un vaivén de sensaciones y cambios de guión superlativos, sorpresas y 2 partes bien diferenciadas en las que se pasa de un slasher a otra cosa muy diferente. Kevin in the Woods reúne al típico grupo de jóvenes a sufrir de lo lindo en una cabaña aislada de todo en mitad del bosque. Pero, mientras tanto, son observados por alguien que tiene todo el lugar cubierto de cámaras, a la vez que es capaz de controlar y manipular absolutamente todo de la zona. La verdad que hay detrás de todo esto es, lo dicho, una locura. Una locura que la primera vez que la ves te deja totalmente en fuera de juego. Única. Sin llegar a revolucionar nada, logra contar una historia triste y gris con un rollo extraño y paranormal tremendo. You Are Not My Mother. Un título que es toda una declaración de intenciones y que nos cuenta ya de qué trata. Una joven adolescente con problemas en el instituto en un pequeño pueblo de Irlanda ve como un día su madre desaparece de la manera más inexplicable posible. Cuando regresa, después de unos días, se comporta de manera atípica, sin dar explicación alguna de dónde ha estado o qué ha sucedido. Solo que cada vez su manera de actuar se va haciendo más y más impredecible. Puede que haya secretos ocultos que la joven no conoce y que están relacionados con un pasado perturbador del que no tiene conocimiento. Un drama de terror de 2021, pero estrenado en 2022, pequeñito, pero que guarda ideas mucho más profundas y atrevidas de lo que podemos pensar en un principio. En 2013 llegaba Daniel Radcliffe en un registro que nunca le habíamos visto antes. Horns nos cuenta cómo un día aparece asesinada una joven y su novio, el cual despierta con una tremenda resaca y amnesia parcial, es el principal sospechoso. Sin recordar nada y sin entender el porqué de todo lo que le rodea, comenzará una búsqueda hacia la verdad entre odio e incomprensión.
Lo único que ve claro es que una especie de cuernos le han comenzado a salir, unas protuberancias cada vez más grandes y pesadas que comienzan a hacerle cambiar tanto a él como a todos los que le rodean. Sí, un muy desfasado argumento y con un más desfasado aún avance lleno de dobles lecturas, con tiempo para el humor ácido y absurdo, pero que no deja de oscurecerse según progresa en pantalla. Una historia de terror, fantasía y amor en una de las cintas más irreverentes que podéis encontrar. Además, dirige Alexander Aya, el responsable del remake de Las colinas tienen ojos o de Alta tensión. Un hospital psiquiátrico abandonado y un grupo de trabajadores que se dispone a retirar el amianto que rodea y que está dentro del lugar. Un sitio extraño, con una aura densa y que se sitúa en mitad del bosque donde nadie se atreve a acercarse. Aunque el trabajo durará solo una semana, va a dar tiempo de sobra a experimentar el miedo de las formas más profundas jamás imaginables. Session 9 es una de esas cintas que sí son de terror psicológico, auténtico, bien dirigido y con la precisión exacta para lograr lo que logra la peli, inquietud máxima, miedo real. Película muy diferente, con una estética también diferente y con una ambientación fantasmal que la hace única. Sombras, siluetas, paredes desconchadas, silencios, para pasarlo mal y bien a partes iguales. ¿Os gustan las películas que cortan el aliento y te hacen agarrarte a la silla de los nervios? Green Room nos pone en pantalla una banda de rock que presencia en un bar un asesinato. Antes de poder escapar, o antes de avisar a nadie, son encerrados en una habitación por los autores del crimen. Un grupo de neonazis totalmente desbocados y violentos que reivindican la supremacía blanca. La supervivencia a toda costa será el objetivo de los protagonistas en un largometraje seco, duro y realista. Una especie de slasher con una vuelta de tuerca como pocas veces se ha visto y que supone un soplo de aire fresco en el género. Una fotografía que ayuda a esa oscuridad y suciedad tanto del lugar como del argumento y un avance que no teme a la improvisación y al frenetismo hacen de la película, protagonizada por Patrick Stewart en el papel del líder de la banda antagonista, una locura y un placer para los amantes de las emociones fuertes. Espero que sea una sorpresa y que no la conozcáis solamente para que vayáis a verla por primera vez, porque es de esas que molaría que siempre que la pones fuese esa primera vez. Una ida de olla que no sabes por dónde va y que no tiene nada previsible. De las que parecen una cosa y acaban siendo otra, con sus giros, sus cosas inesperadas, sus momentos turbios y un argumento que, saliéndose de lo común, consigue crear con muy poco una película que se te puede quedar dentro. Proxy. Una joven pierde a su bebé estando embarazada tras un ataque de un asaltante encapuchado. Totalmente deshecha y rota por la situación, intenta rehacer su vida apuntándose a una clase de apoyo. Allí conocerá a una persona con la que entablará una relación de amistad. Y hasta aquí os puedo contar. Preparaos para una de esas pelis desconcertantes que te sorprenden y que con grotescas ideas te deja boquiabierto en más de una ocasión y pendiente de no querer perdernos por dónde nos va a llevar. Cinta de los primeros 2000 y que creo todo aficionado al terror le guarda un buen recuerdo. El gran Robert De Niro y una muy pequeña Dakota Fanning protagonizaban un thriller sobrenatural de los que no se olvidan: El escondite. Tras el fuerte shock y el duro e irreparable golpe que provoca en una niña de 9 años el suicidio de su madre, su padre decide dejarlo todo y comenzar una nueva vida en una casa en el bosque, lejos de todo. Y aunque la idea parecía ser un pequeño parche para empezar de cero, va a resultar ser todo lo contrario. El entorno cada vez altera más a la pequeña, hasta el punto de llegar a hablar con un amigo imaginario. Y aunque puede parecer producto de la creatividad de esta, poco a poco va a resultar ser mucho más peligroso y maligno de lo imaginable. Charlie no es un amigo imaginario como otro cualquiera. Gran película de terror con un gran guión y que enlaza con uno de esos finales con los que todos nos echamos las manos a la cabeza con su primer visionado. Si aún no la has visto, corre a hacerlo. Y si lo has hecho, siempre es un buen momento para volverla a ver. Otra de las últimas sorpresas del miedo, concretamente de 2020, una ópera prima que supura amor por el cine de terror y que cuenta con todo lo que un amante al género necesita. The Night, debut de Karusha Hari en la dirección, es una atmosférica y lúgubre crónica sobre lo que le sucede a un matrimonio y a su hija pequeña durante, como indica el título del film, una noche. Tras perderse en el viaje de vuelta cuando regresaban de cenar de casa de unos amigos, la familia se ve obligada a pasar la noche en un extraño y peculiar hotel. Allí van a tener que enfrentarse a fenómenos inexplicables, a presencias, sonidos,
sucesos incontrolables que van a ir desquiciando a los protagonistas y que van a poner sobre la mesa sus secretos y debilidades más profundas. Una película de terror que guarda el encanto de cintas como El Resplandor, derrochando ambientación y estilo en todo un relato de fantasmas y siniestros misterios a los que enfrentarse. Guardando producción tanto estadounidense como iraní, The Night es claustrofobia y terror psicológico puro con la suficiente fuerza como para no dejar indiferente a nadie. No la perdáis el ojo. Arte, metal y terror. Esas pueden ser las 3 palabras clave para definir The Devil's Candy, una propuesta muy loca y muy diferente. Una familia compra una casa con un gran espacio para que el padre, Jesse, pueda llevar a cabo su trabajo artístico. Después de un par de sucesos extraños con una persona que vivía allí antes de que ellos llegaran, los cuadros de Jesse comienzan a coger un matiz diferente. Un tono más lúgubre, tenebroso, casi infernal, comienza a emanar de la mente del protagonista. Con una estética y fotografía que engancha desde el minuto cero, soberbia y perfecta para el oscuro relato que se nos cuenta, a ritmo de metal vamos a disfrutar de una historia que, aparte de mantenernos en tensión, nos va a atrapar con su puesta en escena y profunda oscuridad. Estrenada en 2019 y que incomprensiblemente pasó bastante desapercibida a pesar de ser un verdadero peliculón. The Lodge es una de esas cintas con un muy marcado sello de dirección, que apuestan por una puesta en escena y una imagen de factura impecable y que quieren hablar con cada plano, con cada imagen y transmitir lo mismo con eso que con el guión. Y es que la cinta, dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, autores de la también genial Goodnight Mommy, bebe mucho de películas como Hereditary o La Bruja, en cuanto a ritmo y a desarrollo de unos personajes muy marcados por fuertes emociones, traumas y sentimientos, que son los que forman tanto su personalidad como el argumento. Un largometraje que juega con el espectador y con los protagonistas a la par, con un inteligente misterio que lo envuelve todo y que desconocemos, pero que nos asfixia y nos encierra, y de qué manera, en una cabaña, aislados en mitad de la nada entre el frío más absoluto y una incertidumbre muy extraña. Posiblemente una de las películas que trata el tema de las sectas más diferente de los últimos tiempos. En El Infinito, 2 hermanos que de jóvenes pasaron varios años viviendo en una comunidad extraña, tiempo después, ya alejados de todo eso y viviendo en Los Ángeles, se plantean regresar. Una cinta de vídeo les hará recapacitar y volver al lugar que una vez fue su casa. Pero lo que les espera allí va mucho más allá de lo imaginable y de lo real. Una de las mejores películas independientes de terror de los últimos años, que tiene su gran acierto en el ambiente que crea y en un misterio extraño que poco a poco se va desentrañando, utilizando como trasfondo el universo de Lovecraft y dando forma a uno de los desarrollos más interesantes que podéis ver en una cinta de terror. Produce inquietud tanto en lo que nos enseña como en lo que no. Esas cintas irrepetibles que arriesgan tanto en forma como en fondo y consiguen algo único. Una película de terror obligatoria para cualquier fan que busque una experiencia además de un buen largometraje. The Eyes of My Mother. Estéticamente teatral, podríamos decir, tanto en su ritmo como en su pulido blanco y negro en el que está rodada. Es difícil hablar de su argumento sin destriparos demasiado, ya que merece la pena verla sin conocimiento previo alguno. Una familia portuguesa vive en mitad de la nada, rodeada por la espesura de un solitario bosque. Una visita inesperada va a cambiarlo todo. Si queréis saber más, estáis obligados a verla. Con una importancia primordial en su apartado audiovisual, Los ojos de mi madre es enigmática, hipnotizadora, una película diferente que entra de primeras por sí sola y si eres capaz de dejarte llevar, va a convertirse en una de tus películas favoritas de terror de los últimos años. Uno de los relatos más tétricos y potentes a nivel de mensaje y de trasfondo que vais a encontrar. Possum. Más allá de una película de monstruos, se esconde un cruel reflejo de cosas mucho más reales. Un marionetista regresa a la que fue su casa de niño tras el fallecimiento de sus padres en un incendio. Este porta un bolso extraño, un bolso que guarda un ser, una pesadilla terrorífica que no lo deja en paz y de la que no se puede deshacer. Con una atmósfera opresiva y lúgubre, casi angustiosa, Possum nos regala uno de los escenarios más deprimentes y de miedo puro que hemos visto en mucho tiempo. Con pocos diálogos y genialmente dirigida, gustará a los que disfrutéis con largometrajes que van más allá y arriesgan, jugando con la metáfora del pasado y el daño que puede hacer durante toda una vida.